si no es muy complicado traerlos y luego llevarlos si no funciona, digo yo. Sí, eso se puede hacer, por supuesto. Antonio López ultima los detalles de su exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Faltan apenas unos días para que el público pueda contemplar alguna de sus obras. El artista plástico vuelve a exponer en nuestro país casi 20 años después. Y hemos querido acercarnos a su obra bajo la mirada de extremeños que lo conocen o lo admiran. Antonio es una de esas personas que pasará, ya ha pasado, a la historia por su trascendencia, por su bien hacer. Si lo tuviera que definir a Antonio López brevemente, hablaría de la independencia, ¿no? del criterio, de la firmeza, de tener claro cuál es la manifestación del arte que tú quieres hacer. Antonio está enseñando a ver desde hace más de medio siglo a mucha gente. Se trabaja estos días a contrarreloj en el Museo Thyssen de Madrid. El lunes día 27 de junio se inaugura la exposición de uno de los artistas más importantes del siglo XX. El maestro Antonio López García vuelve a mostrar su obra en la capital de España tras su exposición en 1993 en el Museo Reina Sofía. Esta ha sido una exposición concebida a partir de la obra que se ha hecho en estos últimos 18 o 20 años. La primera parte de la exposición está centrada sobre todo en lo que se hizo del 1990 hasta ahora, ¿no? Estos 20 años en los que Antonio ha creado mucho y algunas de sus mejores obras. La muestra, en la que se lleva trabajando meses, está dividida en dos partes. En una sala situada en la primera planta del museo podemos encontrar algunos de sus últimos trabajos. Un paseo que nos llevará por el árbol, sus frutos, las figuras humanas tanto en dibujo como en escultura y sus famosas vistas de la ciudad donde el artista se formó y vive, Madrid. Velázquez llegó aquí siendo Velázquez y yo creo que no tiene un cuadro sobre Madrid. Ponía unos fondos en los retratos cuando lo encontrara oportuno, pues que era la Sierra de Guadarrama, cuando el rey cazaba y todo eso, ¿no? Pero no ha habido un interés por representar el entorno en donde la vida del hombre ha transcurrido. Eso es muy reciente aquí. Ahora que vivimos a golpe de tuit, Antonio López hace del tiempo un arte, ¿no? Ese tiempo que necesita para madurar la obra, para dedicarle todo lo que precisa para estar un año delante de un mismo paisaje con la misma luz. Ha sido muy independiente y el tiempo lo ha colocado en su sitio, ¿no? Aparte del enorme talento que derrocha en cada obra. Y luego un segundo aspecto. Yo que soy extremeña y que llevo tantos años en Madrid, mi Madrid es el de Antonio López. Yo reconozco mucho Madrid en su obra. La siento muy mía. El desarraigo me lo cura un poquito. Las primeras obras del pintor manchego, natural de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, se podrán ver en el primer sótano del museo. Un recorrido por sus orígenes pictóricos, donde podremos encontrar influencias del Quattrocento italiano, como en el cuadro Josefina leyendo, o referencias cubistas como Mujeres mirando aviones. Estaba terminando Bellas Artes y empezaba a entrar en un espacio que yo notaba que era el espacio de la creación de un pintor. Y esas primeras cosas que salieron en ese momento, yo les tengo una estima y despiertan en mí un cariño enorme. A partir de 1957, un cierto aire surrealista impregna la obra del manchego Antonio López. A partir de los años 60, su obra se torna más realista. Se acerca así a temas cotidianos
y los objetos e incluso las estancias que dibuja son representadas con gran fidelidad. Yo creo que soy un pintor realista o figurativo, muy interesado en recoger, en conseguir un testimonio del mundo que me rodea, dentro del mundo que me rodea, de las cosas que me emocionan, que me apasionan, que me gustan, que me llaman la atención, más o menos como siempre ha sido, ¿eh? Él es capaz de a ese realismo añadirle el alma que debe tener cualquier cuadro, cualquier expresión artística, porque de lo contrario sería un arte muy frío, un arte muy superficial, y él es capaz de conseguir todo eso, es decir, de hacer generar toda una espiral en la que lo mismo que te encuentras, lo que son las figuras geométricas, adivinar que ahí en ese cuadro existe vida, existe creación, existe sentimiento y en definitiva existe alma. Además, la exposición contará con una pequeña sala que de manera simbólica pretende acercar al visitante al taller del artista. Cuando uno va al taller de Antonio, pues hay una acumulación de proyectos y de pequeñas piezas que no se han exhibido nunca muchas veces. Y él tiene dos series que pueblan su taller. Una de ellas es la serie de los ramos de flores, ramos de rosas sobre todo, que ha ido haciendo con mucha frecuencia. Y otra es la serie de las cabezas de sus nietos. Y flores y cabezas tienen algo en común, que es que nos descubren también un Antonio más leve y más tierno. Bueno, ¿y qué le va? No es tener los originales. Antonio López es considerado por los críticos como el mayor representante del realismo y la figuración española contemporánea. Mirar un cuadro de Antonio es descubrir la naturaleza, repito, eucarística, la naturaleza comulgante de la realidad, de la cotidianidad. Ese membrillo en un aparador huele a membrillo, pero no porque diga que es que parece que está vivo, es que está vivo, es que lo está, no es que parece que está vivo, con la diferencia de que el membrillo de verdad vivió un tiempo hasta que se secó, y ese membrillo de Antonio no se va a secar nunca. Antonio López García se formó bajo la atenta mirada de su tío, el pintor Antonio López Torres, hasta que se marchó a Madrid en 1949 para preparar su ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Yo me formé en el dibujo porque exigían un dibujo para ingresar en la escuela en aquella época y encontré un enorme placer en hacerlo, en dibujar, en cómo se transforma la realidad, quitándole el color y quitándole la forma real, la forma táctil, y es un entusiasmo y una pasión que me ha acompañado siempre. Él lograba dibujar a la manera de siempre, a la de los italianos renacentistas. Conoce perfectamente a Leonardo, a Piero della Francesca, a Botticelli, a Andrea Mantegna. Conoce perfectamente. Ha dibujado desde siempre, desde los 14 años que yo le conocí, o 15, cuando vino a estudiar a Madrid. Bien, pasarse horas, días enteros en el Casón del Buen Retiro copiando yesos, hasta dejarlos como los clásicos lo dejaban, como los grandes pintores del 19. La utilización del dibujo en blanco y negro, la reducción del color, han sido unas características que en diferentes épocas también han estimulado la creatividad del artista. En aquella época, los dibujos míos, en los interiores y cuando hacía la representación de las personas, yo quería que parecieran un poco fotografías en blanco y negro. Yo buscaba un poco eso. Yo cuando era pequeña, te iba a decir, cuando entré en la universidad, que fue el primer libro que me compré,
El primero, de hecho, el primero que he adquirido ha sido el de Antonio López. Y el dibujo que más me llamó la atención fue el de su hija María, por el abrigo negro. A mí aquella cosa del abrigo negro, que es todo manchado de negro y tiene la calidad esa de la tela y que se sigue viendo además que es pesado. Es decir, hay gente que ha dicho que lleva su pintura o su dibujo, en este caso, lleva alma. Y es cierto. En 1985, Antonio López es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias y en 1993 recibe el Premio Velázquez de las Artes Plásticas. Ambas distinciones son un reconocimiento más a la dilatada trayectoria del artista. En las clases de pintura está bastante presente, ya que quizá en escultura menos, porque nos descendimos de su trayectoria figurativa. En dibujo tratamos otros temas, pero en pintura, cuando nos hace falta referencias para trabajar sobre lo nuestro, Antonio López siempre dicen: consúltate a Antonio López, consúltate a Fortuny, gente que son bastante buenos en esos ámbitos. Realmente Fortuny y Antonio López son personas diferentes, pero aún así son grandes maestros de la pintura. Y Antonio López contemporáneo, que es bastante importante, es una de las cosas bastante importantes en arte de hoy en día. Recuerdo en un curso que coincidí con Antonio López en Plasencia, que me llamó realmente la atención, él como profesor, como monitor, la forma que hacía ver al alumno, hasta el más mínimo detalle, cómo se emocionaba y cómo contagiaba al alumno ese embelesamiento con el estudio, el análisis de las formas más sencillas, más simples. En la exposición que acogerá el Museo Thyssen hasta el 25 de septiembre se podrán ver algunas obras que proceden de colecciones privadas y obras del propio artista, así como préstamos de obras de otros museos europeos y americanos. Una muestra donde conviven de manera equilibrada la pintura, el dibujo y la escultura. Yo no veo como una colección de paisajes o como una colección de bodegones y tal la obra de Antonio, la veo como un diario pictórico, ¿no? ¿Sabes? Igual que hay escritores que sacan bocetos de las cosas porque escriben de una manera no a través de un proceso racional, sino que sacan casi bocetos, dibujan con palabras, porque tienen una relación muy esencial con lo que escriben. De la misma manera, yo creo que Antonio López lo que está haciendo es escribir con imágenes, un diario de su vida, ¿no? El carácter del pintor queda reflejado en el caso de un pintor moderno que elige los temas por los temas que elige. Bacon elige sus temas, Giacometti elige sus temas, yo elijo mis temas. Y ya desde la propia elección poder deducir qué mundo le interesa a él, qué cosas son las que verdaderamente le emocionan y los motivos principales para su trabajo, ¿no? En ese sentido es un diario. Un diario marcado por la independencia, la sencillez y humildad que solo los grandes pueden transmitir. Antonio López García es un artista que continúa trabajando porque sigue buscando y aprendiendo con cada obra. Un genio para el que el arte no tiene límites.